sacarlas adelante, magnífico, muy bien. Ahora, el tema de las resoluciones del IFE, por supuesto que han enrarecido el ambiente político, lo han tensado, es el entorno en el que hoy nos estamos moviendo. Nosotros, por supuesto que no compartimos ni la resolución de la semana pasada, del miércoles de la semana pasada, en relación con el llamado Monex Gate. Nos parece que allí hay responsabilidades que no fueron señaladas, atendidas por la autoridad electoral, y se terminó exonerando al PRI. Esa es nuestra conclusión. Y en relación con los gastos de campaña, ya lo hemos dicho también, nos parece a nosotros que se nos aplican criterios diferenciados. Uno, por parte de la Unidad de Fiscalización del IFE, para atender todos los planteamientos que por parte del PRI en los reportes de gastos de campaña se están haciendo. A nosotros no nos permiten que se haga el llamado prorrateo, el establecimiento de la distribución de porcentajes de gastos como lo han hecho con el PRI. Entonces hay casos que son absolutamente increíbles, inadmisibles, como es el que tiene que ver con el hecho de que el PRI reporta que gastó alrededor de 500,000 pesos en su cierre de campaña en el Estadio Azteca, con la banda del Recodo y centenares de camiones traídos de distintas partes del país para trasladar a sus simpatizantes, y dice que de eso, además, que costó 500,000 pesos, 20,000 pesos solamente se adjudican al costo de la campaña. Algo que no hubiéramos pensado. Ahora, déjame referir al tema concreto. Yo creo que lo que ha estado pasando, por tenso que parezca, es manifestación de una democracia que está consolidándose. Las unanimidades son sospechosas. Cuando todo mundo casualmente piensa igual, hay que... Oye, ha habido varias unanimidades en estos días. Cuando las unanimidades son producto, de ¿Todas ¿Todas? ¿O algunas y otras no? Esta es una cuestión retórica. La de la Corte. La de la Corte. Por ejemplo. Bueno, la de Casillas también fue unanimidad. Yo creo para hablar de unanimidad después. Yo lo que creo... Pero bueno, aquí el tema... A ver, vamos a entrarle a la materia del clima y de lo que está aquí diciendo en este momento Jesús Zambrano, y que escucharemos a Gustavo Madero del PAN. Al final de cuentas estamos frente a un tema electoral para la democracia, más allá de la coyuntura y de que si las elecciones y la competencia natural entre ustedes. Aquí el gran tema es los mecanismos que tenemos para revisar apropiadamente lo que sucede con el tema de financiamientos de campaña, la eficacia de los órganos del Estado mexicano para saber exactamente qué sucedió en cada una de las campañas y sancionar lo que haya que sancionar, los criterios utilizados para revisar precisamente qué hizo cada quien y demás cuestiones, por el alto impacto que tiene el asunto. Del Monex Gate, de lo que dice Zambrano, de lo que ha tensado la situación, ¿qué dice el PRI? Lo que dice el PRI es que la unidad de fiscalización, que depende del IFE, trabajó con los criterios, con las reglas jurídicas que todos los partidos le dimos, que Cristalinas y el resto de los integrantes... ¿Que lo salvaron ayer ustedes? A ver, nosotros no salvamos a nadie como no colocamos a nadie. Nosotros lo que hemos hecho es atenernos a las reglas que construimos entre todos y someternos a la autoridad de instituciones que también creamos entre todos. Los dictámenes no los hizo el PRI. Los dictámenes los hizo la unidad de fiscalización y los aprueba el IFE. Nosotros tenemos un asiento como tienen todos los partidos y tenemos voz, pero no tenemos voto. Lo que nosotros hicimos desde el principio es cuidar hacer las cosas bien. Si nosotros no respondemos de lo que haga la unidad de fiscalización, respondemos de lo que haga el PRI. De modo que nosotros estamos absolutamente seguros de que las cosas se hicieron bien en el caso Monex, de que se trata de un asunto llevado y traído, debatido en las mesas, pero nosotros tenemos legalmente acreditada la existencia y la regularidad de las empresas que aprovechamos para distribuir el recurso entre nuestros compañeros que cuidaron, y esto es una presión importante, que cuidaron todas las elecciones de nuestros candidatos, no la presidencial. Esa es una razón para el prorrateo. Es decir, no cuidaron la elección de Enrique Peña Nieto, sino la elección de los senadores y los diputados. En consecuencia, el prorrateo es absolutamente procedente. Entonces, a eso nos
nos vamos a tener. Además, el telón todavía no baja. Es decir, en el caso de lo que se resolvió hace 8 días, estamos ya impugnando, nosotros mismos ya impugnamos la resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de suerte que todavía viene otra instancia absolutamente judicial, donde magistrados especialistas en la materia lo van a volver a revisar, y ahí sí será la verdad legal inatacable, que sí opinable, por supuesto. Entonces, nosotros nos atenemos a las reglas, nosotros hemos sido transparentes y nosotros estamos absolutamente dentro de la ley. Lo hemos acreditado documentalmente, lo hemos acreditado en el Consejo General y lo vamos a seguir justificando. Gustavo Madero, presidente nacional del PAN. ¿Qué dices tú? Carmen, pues hace algunos días me invitaste aquí, platicamos del pacto y hablábamos de si esto, al final del día, en qué iba a devenir, si era una muestra de que estábamos ya viviendo nuevos tiempos de la democracia y el pacto era una muestra de ello, o al contrario, el pacto era solamente un esfuerzo anticlimático que no iba a ser acompañado por otras acciones que lo respaldaran. Yo ahorita estoy en esa posición, Carmen. En aquel momento te dije, no tengo elementos suficientes todavía para saber qué cosa es esto, en qué va a acabar esta historia. A mí me preocupa y nosotros participamos en el pacto con gran entusiasmo porque creemos en el contenido del pacto. Lo que nos entusiasma a nosotros es la agenda que está ahí plasmada. Pero lo que hemos vivido en los que llevamos 60 días de esta administración, día a día se enrarece el ambiente político, ahorita lo dijeron. Para nosotros hemos atestiguado una campaña mediática de desprestigio a nuestros gobiernos, a nuestro partido, a nuestros militantes. Hemos observado decisiones preocupantes como la del IFE en el caso Monex, el manejo del caso Cassés, de ese de que Fast Track le das el boleto en primera para que se vaya en just in time, acomodando los tiempos de la corte a los horarios de las aerolíneas de Air France para que pueda no perder el vuelo. ¿Tanto así? Bueno, no sé, pero así sucede. O sea, ¿cómo así me suena? O sea, me suena como fregados está resolviendo a alguien y sale directo ya con el boleto comprado, Carmen. Pues digo, ¿cómo me lo explican, no? ¿Cómo no me dicen por lo menos, oye, que se regrese, como acaban de resolver ayer, para que se reponga el debido proceso y me digan la culpabilidad o no? Que eso es, al final de cuentas, la justicia, es ver si es culpable o no. Y aquí eso no fue importante, es si hubo debido proceso o no, que eso es importante, pero no es lo fundamental de la justicia. Pero bueno, todo lo que te quiero poner es una serie de eventos que van torpedeando, generando un ambiente muy adverso que hacen que el pacto sea anticlimático. O sea, no es la expresión predominante, sino la expresión más a contrapelo de todo lo que estamos viendo y viviendo, ¿no? Y eso me preocupa mucho, Carmen, me preocupa mucho cómo se dan los manejos para un caso que para mí es muy grave, como el caso de Monex, en donde se resuelve que, pues no, que triangules con tantos números de empresas que algunos no tienen ni socios ni capital, estaban en suspensión de actividades y de repente prestan dinero y la unidad de fiscalización dice, no, pues me enseñaron un contrato y pues ya, ¿verdad? Pero dice César que es todo legal. No, legal sí puede ser. ¿Es todo legal? Sí puede ser. No es un asunto que afirme yo, la unidad de fiscalización lo tiene documentado. Carmen, este es un tema que en el que coexisten argumentos políticos con argumentos jurídicos y documentales. Inevitable. Inevitable, nomás hay que darle a cada uno el peso que tiene. Es decir, si hay cuestiones documentadas que están jurídicamente sólidas frente a un dicho, bueno, me parece que a lo que hay que darle crédito es a lo que está documentado y está legalmente hecho. Me parece que la discusión en una democracia es el elemento sine qua non, incluso a veces el desencuentro como el preludio del encuentro.
hasta donde se pueda encontrarse. Yo lo que creo es que necesitamos acostumbrarnos a un clima en donde la tensión puede ser la posibilidad de el arreglo, del acuerdo, de la consideración. Pero cuando se colocan, César, Gustavo, Jesús, asuntos que desde luego uno apuesta por el acuerdo y porque las fuerzas políticas puedan construir lo que haya que construir para cambiar la realidad de este país, esa es una esencia que desde luego todos desearíamos per se. Pero cuando encontramos lo que aquí se está planteando, que es un arranque de sexenio con un acuerdo básico, con una agenda establecida como común, como temas que deberán derivar en reformas de telecomunicaciones y demás cuestiones que se han establecido ahí, bueno, la pregunta es si ese arranque, si ese impulso inicial hacia ese sentido se ha trastocado efectivamente, y si existe o no el riesgo, y le pregunto particularmente a Gustavo, que estaba disertando sobre el tema, ¿existe el riesgo a partir de este clima que describes, de esta tensión que dice Jesús, que se ha creado a partir fundamentalmente de lo que sucede en el IFE? Eso abre la posibilidad de que los participantes del pacto lo vuelvan a pensar. La firma de Madero en ese pacto es perpetua, o no, hay para ustedes una posibilidad de que ese acuerdo político se replantee. Pues mira, siempre hay que tener una apertura para valorar las situaciones constantemente. Y yo he sido un defensor de la agenda del pacto, porque es buena per se para México y para los mexicanos. Eso es lo que a mí me anima a mantener la expectativa de defenderlo, aun cuando esté viviendo estos ataques, este ambiente tan enrarecido. Seguimos en esa posición, pero estoy seguro que esto no es eterno ni es perpetuo, tendrá que ser valorado permanentemente, Carmen. Sin embargo, yo nunca voy a ponerlo como un rehén de condición. Lo que voy a hacer es denunciar, como lo estoy haciendo, las arbitrariedades, las irregularidades que a nuestro juicio atentan contra la democracia y la transparencia. Y aquí también traigo el caso del IFAI. O sea, son temas curiosamente que todos empiezan a ocurrir en pocos días y parece que traen una agenda ¿Qué te preocupa del IFAI? Pues como que... ¿Van por él? Van por él, sí. Yo conocí el PRI cuando estaba en el poder, no tenía la costumbre y la transparencia, y ahora llega, se sienta y dice, oye, pues aquí hay una nueva cosa que se llama IFAI y transparencia. Y pues ahora resulta que presentan las declaraciones patrimoniales sin cantidades y con donaciones, sin explicaciones, y hay una embestida contra un instituto de la democracia y de la transparencia como es el IFAI, que nos ha costado tanto a los mexicanos, ¿no? Eso pues también son puntos que, como decía Steve Jobs, tú conectas los puntos en Connecting the Dots para hacer una lectura de la realidad, y vas a ver como que son demasiadas coincidencias lo que está sucediendo, y sí nos alerta para poder reaccionar a tiempo, sobre todo para cuidar lo que ha sido un patrimonio de los mexicanos, la transición y los avances de construcción de instituciones como el IFAI, como el mismo IFE, que son un avance para que México pueda ir construyendo mejores procesos democráticos. ¿El PAN se mantiene en el pacto y está a la espera de cómo van conduciéndose las cosas en estos terrenos? Así es. ¿Ese es el punto? Así es. Jesús Zambrano. Sí, mira, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros, Carmen, como PRD? Que hemos también vivido cuestionamientos severos desde el interior del PRD por la firma del pacto, pero al mismo tiempo también respaldada por los gobernadores, por la mayoría de diputados, senadores, por la mayoría de los dirigentes del PRD. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que el retorno del PRI, luego de 12 años que salieron a la presidencia de la República, constituya una regresión en el proceso de apertura y democratización de la vida nacional. Y en política, como en la vida, pero especialmente en la política, no hay casualidades, porque allí sí la hacemos, los humanos, la hacemos, como se dice genéricamente, aunque suene misógino, los hombres, ¿no? Pero esta votación de la semana pasada
que la hemos recurrido ya, por cierto, ante el Tribunal Electoral, lo de Monex, que se empató. Todos recurrieron por sus razones diversas. El tribunal tendrá que volver a revisar. Y se empató en el propio Consejo General del IFE. Quiere decir que por lo menos 4 dijeron que había razón en los argumentos que presentamos por su lado el PAN y por nuestro lado PRD. En una de las partes, que era el destino de... El destino y el origen mismo, y cómo se castigaba y por qué la triangulación. Nuestras cuentas, como tú mismo también aquí lo has aireado en múltiples ocasiones en este programa, daban por lo menos unos 150 millones de pesos que anduvieron ahí bailando, y al final dijeron son solo 50, y de esos 50 que entraron al circuito de las finanzas del PRI, no debe haber ninguna multa, los exoneramos. ¿Cómo lo desempataron? Con el voto del consejero Sergio García Ramírez, de vieja militancia priista, que merece profesionalmente todo nuestro respeto, que se había excusado de participar por las razones de su relación con EFRA, con uno de los directivos de EFRA. Bueno, pues se regresó así nada más, en una suerte de acto de contrición. Yo, pecador, me confieso, y tiró la moneda al aire, y si caía águila, bueno, votaba en favor del PRI, y si caía sol, votaba en favor de nosotros. No, anunció el sentido de su voto desde que dijo que iba a votar. Bueno, entonces... Desde que dijo que iba a retirar su excusa. Esa mayoría que se configuró allí y que actuó de esa manera, su resolución no es una buena noticia para la salud de las instituciones y para la democracia.